Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir un video que tiene que ver con el mundo de inteligencia artificial de textos. Hace un par de meses empezamos a transformarnos, empezamos a entender el mundo de Transformer. Hace un par de años ya habíamos empezado al mundo de transformación de textos con herramientas como Spacy, de la tecnología antigua, digamos, del mundo de procesamiento de textos, y después ya migramos hacia el mundo de Transformer. El mundo de Transformer es algo muy interesante que ha surgido en los últimos años, pero recientemente con la aparición de un módulo de una compañía muy innovadora que se llama OpenAI y que puso a disposición de todos los desarrolladores los modelos de Transformer GPT 3, 2, que permiten hacer maravillas y pusieron un código muy interesante que se llama ChatGPT, y a partir de ahí vino toda una ola, como todos los grandes descubrimientos, de muchas aplicaciones. No estamos fuera de este mundo, queremos aplicarnos también a transformarnos, y hoy voy a empezar a mostrar qué es el resumen de textos para primera parte, y en otro video vamos a hacer la clasificación de temas que habla un texto. Esta es una cápsula muy sencilla. Vamos a poner el objetivo. Vamos a suponernos que tenemos una empresa que cuenta con un gran número de documentos legales que recibe. Esos documentos pueden ser PDF generados, son archivos Word o cualquier aplicación Office que genera guardar como PDF, se llama PDF generado. Pero también tenemos otro conjunto de archivos, de textos que son impresos y después a través de un aparato, un escáner, se escanea y se genera una imagen del texto, pero es una imagen, no es el texto, es una imagen, son una fotografía de cada página y se integra en un solo documento. Ya eso se llama un PDF escaneado. Uno de los primeros problemas que tenemos con ese tipo de documentos es poder sacar el texto que está dentro del archivo TXT, el archivo TXT que tenemos que generar, que es la imagen que tiene el texto. Eso se puede hacer con herramientas como PDF Plumber o Tesseract, según si es generado o escaneado. Un problema también que surge después, muy importante a resolver, es que cuando son textos escaneados, son textos imágenes, puede ser que el texto al momento de ponerlo en la escáner esté un poco sucio, o el escáner, o ligeramente inclinado, etcétera. Entonces, todos esos textos, pues después tienen que sufrir una transformación para, digamos, ajustar los caracteres o llamémosle limpiar el texto. Sin embargo, esa es una tarea que pues hay todavía varios aspectos a resolver, pero ya hay muchas herramientas para hacerlo. Eso no es un gran problema. Otro de los temas interesantes es que en los textos que recibimos, por ejemplo, son textos legales, textos de respuestas de abogados a ciertos problemas. Los abogados en general usan muchas plantillas, basan en sus documentos en lo que otro hizo anteriormente y acomodan su respuesta, pero son plantillas. Entonces, en general, en todos los documentos se tiene siempre al principio los antecedentes, es decir, el objetivo de lo que se trata, y en la segunda parte es la respuesta jurídica legal, donde viene ya la respuesta del corporativo hacia el asunto que se está tratando. Entonces hay que primero descomponer los textos en los segmentos para sacar los antecedentes, y después lo más interesante es la respuesta. También lo interesante es la parte inicial, pero lo más importante es lo que están respondiendo y lo que se dijo después de haber entendido el objetivo del documento. Entonces, tenemos que tener entonces
muchos documentos y sacar esos segmentos, y para cada segmento puede ser que tenga un par de párrafos o varias páginas, y pues lo importante sería hacer un resumen de lo que dice esos textos para facilitar después, y si hacemos un resumen y tenemos una forma de clasificar lo que está en el texto, pues se puede turnar a un departamento adecuado, y por eso es tan importante poder hacer un resumen y después clasificar los textos en categorías que previamente hayamos determinado. Este es un tema muy interesante, y el tema de resumen de textos es uno de los más importantes en el mundo de textos, porque cuando tenemos muchos textos y los textos tienen un gran número de párrafos, lo primero es hacer un resumen. Eso se llama en inglés summarization. Es uno de los primeros problemas que hay que resolver. Este es uno de los problemas que ya hoy en día, con la técnica moderna de Transformer, hay muchas herramientas, y estos modelos siguen una filosofía muy interesante. Entonces, ¿qué son los Transformers? Es algo que tiene muchos estudios, hay ya muchas presentaciones. No voy a entrar en detalle para explicar qué son. No quiero hoy entender el concepto, lo que quiero es usarlo. Yo solo quiero hoy, como decía la gran sabiduría de las personas de edad mayor, la abuelita, decía: no me expliques, mejor ayúdame a hacer las cosas. Entonces, no me expliques qué vas a hacer, mejor házmelo, por favor. Y así, queremos, no me expliques qué son los transformers, porque yo lo único que quiero es hacer un resumen de texto y ayúdame a hacer un ejemplo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, bueno, los transformes tienen que ver mucho con los idiomas, y los idiomas hay de todo tipo, en español, francés, inglés, alemán, de todo. Entonces, un modelo de lenguaje va a ser una técnica matemática que va a tratar de reflejar cómo se construye el lenguaje en particular. Entonces, todos los modelos que hoy en día son de Transformer empiezan primero pensando en un idioma. En general, pues siempre se hace primero en inglés. Y ahí hay muchos modelos ya, muchos ejemplos, muchos códigos, ejemplos, libros, y pues afortunadamente todos los libros empiezan desde cualquier idioma, empiezan a hacerlo en inglés, pero resulta que pues nosotros en México y en América Latina hablamos español, y necesitamos entonces tener modelos que entiendan perfectamente el español. Esa es una de las tareas que hay que hacer. El mundo de habla hispanófona es muy grande, es uno de los más grandes después de China y tal vez de India con todos sus idiomas. Sin embargo, no hay todavía muchos modelos, hay algunos ya, y es una de las tareas que estuvimos pensando cómo hacerlo. Encontramos uno y que se llama FLAN T5, lo voy a mostrar. Este es un idioma, este es un modelo de lenguaje que es multilenguaje, es decir, acepta el inglés, español y otra serie de lenguajes que generalmente son pues de países no tan industrializados. Por ejemplo, aquí podemos ver el tipo de lenguajes que acepta: inglés, español, japonés, persa, hindi, francés, chino, bengalí, turco, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es un modelo pues muy interesante para el español, ¿no? Entonces, es un modelo muy interesante, que viene derivado de un modelo T5. No voy a entrar en detalles qué significa las T, cada una su transforme, texto, etcétera. Sumamente interesante, porque le pusieron T5 y FLAN, eso no sé por qué, pero pues así se llama. Bueno, entonces es un modelo más o menos interesante. Aquí está el documento original de Google, que no es tan viejo, pues es del 6 de diciembre del 22, pues es realmente bastante fresco. Entonces, vamos a estudiarlo. Entonces, este modelo ha sido entrenado y puede configurarse
para muchas tareas. Ahí está todo lo que se sacó del documento oficial. Como ven, es un gran número de posibles aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. No entro en detalle en todos, pero son muchísimas en las cuales que los generadores del modelo dicen que se puede usar. Yo voy a tratar solamente de usarlo en una, que es la parte que se llama summarization, que en español es resumen de texto. Entonces vamos a hacer las bibliotecas. Yo pongo muchas bibliotecas siempre para poder hacer pues muchas cosas que no son solamente de procesamiento del lenguaje natural, sino medir, pesar, etc. Entonces, los modelos siempre se programan para tres grandes herramientas de procesamiento que se llama TensorFlow. Son herramientas que procesan tensores. Tensores son números, o TORS, y otra que no voy a mencionar. Entonces, hay una biblioteca súper importante que se llama Transformer, y esto es de un grupo que se llama Hugging Face, que puso a disposición de la comunidad de desarrolladores científicos de lenguaje unas estrategias para hacer estandarización del uso de modelos. Esto es muy interesante. Entonces, ahí ponemos las bibliotecas. Obviamente me manda un conjunto de advertencias, porque no tengo no tengo GPUs y muchas cosas, pero funcionan con CPU. Entonces, el modelo Transformer, que es a grandes pasos, yo te recibo un texto, un conjunto de párrafos, y después, ¿qué tengo que hacer? Analizar el texto para transformarlo primero a números, porque los modelos matemáticos solo entienden números y más precisamente entienden tensores. ¿Qué es un tensor? Es un vector, digamos, en espacio de lo que es la geometría analítica, 2, 3, pero después ya se generalizó a muchos conceptos matemáticos, inclusive hay materias que se llama cálculo tensorial. Es algo muy importante y ahorita se está usando para el procesamiento del lenguaje, para representar los textos por medio de tensores. Esto de tensores, ¿qué significa? Inclusive la primera parte de la técnica de procesamiento del lenguaje natural con SPACY, con estas herramientas del 2010 en adelante, hasta esta revolución ha venido a surgir en 2017-18 de los Transformers, pero hasta 2017 e inclusive principios de 18, todo el mundo usábamos SPACY o las NLTK, herramientas, y usábamos lo que se llamaba y se llama la asociación de una palabra o un token a un vector en un espacio R300, 400 o lo que sea. Y eso se hizo gracias a unos modelos de Google, que se llama Word2Vec, y otro se llama Globe, que es de Stanford University. Esto lo hicieron en los años 2013, 14, por ahí, ¿no? Y están basados en un concepto muy interesante de que un vector, acuérdense que una palabra es un vector, y si una palabra se parece a otra desde el punto de vista semántico por su significado, pues las palabras como vectores deben estar cerca, y en el mundo vectorial pues definimos la distancia del coseno, y así se hizo una gran revolución usando la distancia del coseno, y se hicieron muchas aplicaciones. Sin embargo, la distancia del coseno y los vectores solo tomaban en cuenta a la palabra, pero no tomaban en cuenta la ubicación de la palabra, y no se permitía definir la palabra en su estructura de sentido, del contexto. Una palabra puede significar algo en un contexto, es decir, donde se ubica. Por ejemplo, él nada todos los días en la alberca. Nada es un verbo, y a él no le tocó nada en la fiesta de la alberca. Ahí nada es una palabra que tiene otro significado y no es el verbo. Bueno, entonces no entramos en reserva de qué es eso para no confundir si es sustantivo, adjetivo, adverbio, pero eso sería otro momento. Entonces, tenemos que dado un texto, lo primero que hay que pasar ese texto a vectores, a tensores, o los tokens. Y eso por eso se llama tokenizadores. Es decir, agarrar las palabras, agarrar un texto, sacar las palabras, que son los tokens, y a cada token
ofrecerle una representación matemática que es un tensor. Entonces, eso es lo que se hace primero y eso es lo primero que hacen también los transformers, lo mismo, y usan precisamente todos los modelos anteriores, pero con una gran aportación. Dan un objeto que se llama transformer y se llama la posición y varios otros medidas que permiten sacar el contexto de una palabra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner lo primero que hay que decidir es qué modelo vamos a usar. Como les digo, vamos a usar un modelo hecho por Google que se llama FLAN T5 y voy a usar el modelo más grande, large. Le voy a decir que mi equipo es un CPU y después voy a pedirle al tokenizador que use el modelo de tokenizador que cada modelo de lenguaje tiene sus propios tokenizadores con el cual fue entrenado y con el cual hace muy bien las cosas. Entonces hay para cada modelo un tokenizador predefinido o preentrenado. Entonces le digo, usa para el modelo que te digo, para el modelo Google Flan T5, usa el tokenizador, porque es el que permite meter en tensores. Entonces ya lo tengo y ya le digo. Entonces después de que le digo, ¿sí? Voy a decirle cuál es mi modelo. Pues ya le digo que use el modelo y que y que use el dispositivo con TURS y en un CPU. Entonces ya tengo todos mis parámetros, estoy diciendo qué modelo es, qué tokenizador, cuál arquitectura, plataforma voy a usar, un CPU, etcétera, porque los modelos están entrenados también en conjunción y de acorde al equipo físico que tenemos. Obviamente es mejor usar GPU. Es importante pues, que tengamos GPUs para hacerlo mejor. Entonces doy un texto ahorita que al rato lo vamos a usar. Entonces, pues veo qué texto tiene, qué tamaño tiene, porque esta es una de las cosas interesantísimas a entender, que los modelos tienen un tamaño máximo de texto que pueden recibir, porque hacen tensores, porque hacen muchas cosas. Entonces, no es posible recibir un texto infinito, pero sí es posible, dado un texto muy grande, segmentarlo y hacer segmentos de resúmenes y después juntar todos los resúmenes, por ejemplo. Bueno, entonces, la tarea la cero, pues es recibir el texto y quitarle los espacios en blanco alrededor, hacer una sola línea, que eso es una instrucción sencilla en Python, pues el strip y el replace, etcétera, y se pueden hacer otras muchas limpiezas. No vamos a detallar mucho aquí. Es muy importante que el texto que le damos a los transformers sea lo más justo, lo más limpio y lo más estándar. Entonces, se pasa eso. Después vamos una vez que tengo el texto, ¿sí? Voy a prepararlo para dárselo al modelo. Este modelo, como se usa para muchas cosas, hay que decirle al principio, antes de que le demos la cadena, cuál es la acción que vamos a hacer, cuál es el proceso. Es summarize y así hay otras muchas, ¿no? Entonces, es súper importante porque aquí le digo cuál de todas las tareas que sabes hacer quiero que hagas con este texto. Pues ahí le estoy diciendo, hazme un resumen, summarize. Perfecto. Antes de meterlo, tengo que ponerle el prefijo summarize a mi texto. Aquí está muy sencillo. Ya. Después, ¿qué pasa? Pues la tarea es hacer el vector o el tensor. Pues aquí le digo, y uso la parte primera del tokenizador, que es el codificador o encoder, el encode. Hazme, y me dices un tensor, y me das un tensor de tipo PTUSH, porque puedo generar todo con TensorFlow también. Entonces, pues le digo, esto me lo preparas, pero con tecnología TUSH, porque es la que estoy usando. Pues le digo, aquí está, y le digo que va a ser dispositivo CPU. Entonces ya tengo, y al final me da un conjunto de números, y que son tensores, y muchos elementos que no tiene caso ahorita explicar.
Pero esto es el texto, ¿sí? En tensores. Y ya teniendo el texto en tensores, ¿sí? Le pido al modelo que lo transforme con las redes neuronal, que tiene ahí un conjunto de redes neuronal, y que me dé el resultado. Obviamente hay muchos parámetros, ahorita al rato abajo les voy a mostrar, tiene cientos de parámetros y no hasta miles los modelos, tienen cientos o miles de parámetros. No entro en detalle qué significa cada uno, ahorita funciona y ya después en otras cápsulas afinaremos el por qué cada parámetro, pero ahorita no es el caso, ahorita lo meten, lo funciona y funciona. ¿Sí? Y se tarda 40 segundos en hacer cuestión, pero todavía no es el texto. Una vez que tengo el resultado, que es otro tensor, aquí lo veo el tensor, entonces ahora voy a pasarle al siguiente elemento del tokenizador, es el que me hace la versión tensor a texto, es el decodificador. Y el decodificador, le digo, decodifíquemelo por favor esta cadena, y al decodificarlo, pues ya me saca un texto. Y aquí está el texto. ¿Está bien o está mal el resumen? No es el problema ahorita. Ahorita no me interesa si es bueno o malo. Aquí está el texto, será bueno, será malo, no sé, pero lo hace. Y lo importante es que estos modelos tienen tantos parámetros, tantas cosas, y hay tantos modelos que lo importante ahorita de esta cápsula es enseñarles el cómo se hace algo con tensores de resumen de texto. Como les digo, hay muchos modelos y en cada modelo tienen cientos, si no es que miles de parámetros. Y si no les gusta puede haber otro, pero puede ser que sea un problema del tokenizador. Entonces cambiamos el tokenizador con el mismo modelo o en última de las instancias también existe ya la posibilidad de aplicando un concepto también maravilloso que es transferencia de conocimiento, transfer learning, es que se entrena un conjunto de modelos con palabras y con diccionarios y con corpus y se hace un entrenamiento básico. Después, para un nicho de mercado particular, por ejemplo, medicina, leyes, mercantiles, de contratos, de penal, jurídico o cualquier tipo de objetivo de negocio particular, se le hace un tuneo o es una afinación o se sobreentrena. Eso es las técnicas de transferencia de conocimiento, transfer learning. No entro en detalle, pero es una cosa maravillosa. Bueno, entonces, teniendo esto, ya decodifico y ya tengo mi texto. Esto es el principio básico. Obviamente aquí hice los pasos uno por uno para ir sacando cada una de las acciones y qué resultado tiene para mostrarlo. Y ya después, obviamente, pues podemos hacer una función que haga todos los pasos y ya después ese conjunto, pues ya le doy automáticamente en una variable el texto y solito hace el resumen. Obviamente no pretendo que estos resúmenes sean motivo de juicios humanos, porque pues, todavía hay mucho que hacer, pero es el principio básico está ahí. Y obviamente, como ustedes lo ven, es un conjunto de tareas sumamente estructuradas, con muchas matemáticas, y afortunadamente en el mundo de modelos hay tantos aquí en esta aplicación que es un consorcio que se llama Hugging Face. Ha habido muchísimos modelos y aquí tenemos en modelos podemos poner lo que queramos para aquí a la izquierda vemos todas las tareas que se pueden hacer de visión por computadora, imágenes, procesamiento del lenguaje natural, texto, audio, cuestiones de manipular tablas, por ejemplo, normales con series de tiempo, todo lo que se les ocurra que se pueda hacer con un ser humano, hoy hay posibilidad de meter una red neuronal que pueda enfocar el problema como si fuera un humano. Es por esto tan importante la inteligencia artificial
que créanme, es algo que estoy francamente impresionado y esto es verdaderamente algo que yo les recomiendo. Pues es todo por hoy. Seguiremos en esta cápsula y como les comentaba, pues es importante entender porque yo ya compré mis 3 libros, estos 3, Transformer for Natural Language, Natural Language Processing y esto. Ya lo estuve recorriendo, ojeando, pero todos entran mucho en detalle, explicando todas estas redes, etcétera. Y yo como la abuelita digo, pues no me expliques lo que me vas a hacer, mejor házmelo, porque si no, no voy a entender. Pues así, y si ustedes vienen ver qué partes tiene el modelo, pues aquí está todo lo que dice, lo que tiene el modelo, tiene, por ejemplo, todos estos parámetros impresionantes, ¿sí? Impresionantes los parámetros que tiene, cómo está hecho el encoder, todos los parámetros que tiene el encoder, pues, o sea, ven ustedes a saber cuál le mueven, el decoder también, un chorronal y 3 montones, y el forward que no sé para qué sirve, pero ahí está, ¿sí? Todos estos modelos tienen cientos, si no es que miles de parámetros en las redes neuronales, porque no es una red neuronal, es un conjunto de redes neuronales que aquí, como ya se lo pongo, cada cajita es una red neuronal que tiene todo lo que es una red neuronal, ¿sí? Capas, modelos, etcétera. Y cuando suman todos estos números y estos parámetros, resulta que miles y cientos de miles de parámetros, que cada uno se puede cambiar y eso puede hacer un modelo adecuado al nicho de mercado que ustedes quieran. En fin, esto ha sido por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.